Está con nosotros el general brigadier diplomado de Estado Mayor Jesús Castillo Cabrera, que es el subjefe administrativo del Estado Mayor, que nos va a dirigir unas palabras. Por favor, general. Muchas gracias. Buenos días, damas y caballeros. En primer lugar, por mi conducto, reciban un cordial saludo de parte del general José Armando Tamayo Casillas, jefe del Estado Mayor Presidencial. Él me instruyó para que en su representación y con gran satisfacción hacerles saber de la publicación del libro titulado El Estado Mayor Presidencial, cumplir con institucionalidad, el cual será comenzado a distribuirse a partir del día de hoy y durante los siguientes días a diversos sectores de la sociedad. El general Tamayo desea que sean ustedes, las y los reporteros de la Fuente de Presidencia de la República, los primeros en recibir este libro, en atención al respeto y al reconocimiento que tiene por el trabajo periodístico que realizan, y en atención también al aprecio personal que les tiene a cada uno de ustedes. Este libro describe los orígenes, la estructura y las funciones del Estado Mayor Presidencial, sus valores, sus recursos humanos y materiales, su adiestramiento, los espacios de trabajo que ocupa e información de carácter presupuestal. Asimismo, el libro contiene algunas acciones de modernización y de redimensionamiento que consideramos dignas de mención, que se han efectuado en los últimos 5 años. La elaboración y la difusión de este libro tiene como propósito principal dar a conocer a la sociedad lo que es el Estado Mayor Presidencial, porque en una democracia la ciudadanía tiene el derecho de estar informada del quehacer gubernamental, y un organismo republicano e institucional como lo es el Estado Mayor Presidencial tiene la obligación, pero además el compromiso y la convicción de conducir todas sus actividades con criterios plenos de apertura y de transparencia, como lo ha venido haciendo en los últimos años. El libro les será entregado en este momento, y por su atención, muchas gracias. General, mil gracias. Sara, tú lo entregas, por favor, para que todos lo tengan. Bueno, vamos a plantear la agenda del señor presidente. La agenda del señor presidente para esta semana es una semana básicamente dedicada al tema de la salud y la educación. Y esta semana dedicada a salud y educación inicia con una gira por el estado de Aguascalientes. Después haré algunos comentarios de los 2 eventos, cobertura total de enciclomedia y inauguración de la UMA. Luego el martes gira por Oaxaca para la celebración del bicentenario del natalicio de Benito Juárez y la inauguración del Centro de las Artes de San Agustín Etla. Luego el miércoles el señor presidente estará en el Distrito Federal, fortalecimiento de las instituciones públicas de educación, un evento y ceremonia de la fundación de la Red Global del Banco de Alimentos. El jueves estará por el estado de Guerrero con la instalación del Consejo del SISP, el Sistema Integral de Seguridad Social Popular, de reciente creación, y el viernes está por confirmar una gira o al Estado de México o al Estado de Hidalgo, y ya ustedes serán informados. Hoy pues inicia la gira 598 del sexenio, la 548 por el país en el sexenio y la 40 por el país en lo que va de este año. Es la gira número 23 al estado de Aguascalientes en el sexenio. La última visita a Aguascalientes fue el 24 de enero del 2006. Las actividades para el día de hoy, el presidente se toma una fotografía con alumnos de la Universidad de Harvard, en particular de la Escuela de Administración de Harvard, residentes en México. Luego tiene un acuerdo con el secretario de Gobernación, lo acompañará Ramón Muñoz del grupo staff. Inicia la gira a las 10:25 por el estado de Aguascalientes.
Las dos actividades es ceremonia por cobertura total del programa Enciclomedia en el estado de Aguascalientes y la inauguración de la unidad médica de atención ambulatoria en esa misma ciudad. Regresa a la Ciudad de México a las 15:30 y arriba a la residencia oficial a las 16:55 y tiene un acuerdo de trabajo con el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, acompaño también de su staff, Ramón Muñoz. Luego una audiencia con el primer ministro de la República de Angola, Fernando da Piedade Díaz dos Santos, que es el primer ministro. Luego gira de trabajo por Oaxaca y Nuevo León. Hoy pernocta en Oaxaca el señor presidente de la República. Mañana no hay conferencia en la mañana. Acompaño al señor presidente en el viaje y por eso quiero presentar. Entonces hoy duerme el presidente en la ciudad de Oaxaca y mañana a las 8:30 es el evento. Viajamos desde la ciudad de Oaxaca a Guelatao para la ceremonia y celebración del bicentenario del nacimiento de don Benito Juárez. Será la gira 599 del sexenio, la 599 por el país, la 41 por el país en este año, la 18 por el estado de Oaxaca. Es la primera visita en el sexenio que el presidente estará en Guelatao de Juárez y la primera visita que el señor presidente estará en San Agustín Etla. Y esa noche, el martes, el presidente va a pernoctar en Monterrey. Tendrá una actividad, una cena ese día en Monterrey y se queda a dormir ahí. Las actividades en Oaxaca del día de mañana pues son la celebración del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez y la inauguración de este Centro de las Artes de San Agustín Etla. Arribaría el presidente hacia las 13:45 del día de mañana a la Ciudad de México y de 17:10 a 19 habría una sesión solemne con motivo del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez a celebrarse en la Cámara de Diputados. El discurso del señor presidente para este día será en Guelatao. Aquí asiste él con su presencia nada más. Luego salida al estado de Nuevo León para esta cena con un grupo de empresarios del estado de Nuevo León. Arriba la residencia oficial de Los Pinos, que está en si regresa o queda a dormir. Será una decisión de mañana. Eventos y anuncios para el día de hoy. Hoy en Aguascalientes es el primer estado de la República que se levanta bandera blanca del programa Enciclomedia. Quiere decir que el 100% del quinto y el sexto grado de primaria de las escuelas públicas del estado de Aguascalientes tienen ya Enciclomedia. Representa 1,210 aulas que ya tienen el sistema, de 583 primarias, que se beneficia a 139,000 alumnos que están en estos ciclos y 1,968 profesores. La inversión ha sido de 70 millones de pesos para instalar estos equipos en estas aulas. Y luego está la inauguración médica de atención ambulatoria. Es una inversión federal para ese caso de 64,227,000 pesos. La capacidad de atención mensual es de 588 intervenciones quirúrgicas, 336 endoscopías, 756 sesiones de quimioterapia, hemodiálisis, inhaloterapia, consultas de especialidad. La plantilla laboral son 132 personas entre médicos, enfermeras, asistentes y podrá dar un beneficio entre 20 y 30,000 usuarios por año. Y el Centro de Inauguración de las Artes de San Agustín Etla, eso el día de mañana. Se trata de la cultura como un derecho y como factor de desarrollo integral. Es una inversión federal de 53 millones de pesos y están instalados estas áreas: talleres de gráfica, laboratorio ecológico de fotografía, taller de gráfica digital, estas cosas. La población beneficiada pues es la
comunidad cultural y artística del Estado de Oaxaca, en particular la comunidad de San Agustín Etla, personal docente, educación básica, jóvenes, niños de la región y promotores y gestores culturales. Esa sería básicamente la agenda del señor presidente. Y antes de alguna pregunta, dos cosas. Quisiera plantear dos temas. Por un lado, pues la Presidencia de la República se une a la celebración de la Nación Mexicana con motivo del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez. Juárez es una de las figuras centrales de la historia mexicana y es también un mexicano de talla universal. Juárez representa un ejemplo de patriotismo, de respeto a las leyes e instituciones y de congruencia entre los valores, los ideales y la acción. La nación mexicana no sería lo que es sin la contribución fundamental de Benito Juárez, quien supo encabezar a una generación de brillantes mexicanos que supieron superar una de las más difíciles encrucijadas de nuestra historia. Su liderazgo, su visión de estadista y su compromiso con México pudieron sacar al país adelante en esos momentos tan difíciles de nuestra historia. Su vida y su obra representa un legado del que todos nos sentimos orgullosos. El ideal juarista de forjar un país de leyes y de instituciones sigue hoy vigente y sigue inspirando la construcción de este México democrático por el que él tanto luchó. Y una segunda nota que quisiera plantear es el día de hoy el Gobierno de México difunde el contenido del documento México frente al fenómeno migratorio, en una serie de desplegados que se publican en los diarios Los Angeles Times, The New York Times y The Washington Post, así como también en medios de circulación nacional. El documento México frente al fenómeno migratorio surge a partir de una iniciativa conjunta del Ejecutivo Federal y el Senado mexicano, que convocó a un grupo integrado por funcionarios del gobierno encargados de la función y gestión del fenómeno migratorio, senadores, diputados, académicos y expertos en asuntos migratorios, también con representantes de organismos de la sociedad civil, para iniciar un esfuerzo conducente a la consolidación de una política migratoria nacional, de una política migratoria de Estado, a partir de un diagnóstico y plataformas comunes. El 24 de octubre de 2005 se hizo público el documento México frente al fenómeno migratorio y este fue adoptado de manera oficial por ambas cámaras del Congreso de la Unión el pasado 16 de febrero. Con la publicación de este desplegado en los medios ya referidos de los Estados Unidos y de la prensa nacional, el Gobierno de México busca que sus puntos de vista sean mejor conocidos y evaluados por los actores relevantes que participan en el debate migratorio en Estados Unidos y también en México, especialmente ahora que la discusión sobre este tema se encuentra en uno de los momentos más importantes. La Presidencia de la República quiere enfatizar que este es un documento que surge de un esfuerzo compartido por diversos actores de la sociedad mexicana, a los cuales la Presidencia de la República expresa su reconocimiento. ¿Alguna pregunta o nos vamos al...? Buenos días.
Me gustaría saber acerca de Ramón Muñoz y de Pedro Cerizola, que este fin de semana ya fueron palomeados en las listas de el PAN para ocupar una senaduría. No sé si esta semana está previsto que renuncien y si está previsto también quiénes ocuparían sus lugares. Bueno, tanto Ramón Muñoz, del staff del señor presidente de la República, como Pedro Cerizola, secretario de Comunicaciones y Transportes, recibieron una invitación de su partido a participar en la contienda electoral como senadores plurinominales. Ellos en principio han aceptado esta invitación y en este momento ambos estudian sus condiciones jurídicas para ver si hay necesidad que se retiren o no de su cargo, y en su caso es algo que ellos habrán de decidir y también que ellos habrán de comentar. Por lo pronto siguen en su cargo ambos funcionarios. Sara. Para precisar, no habían comentado desde Los Pinos el mismo presidente que aquellos que desearan obtener algún cargo, algún puesto en la siguiente administración, en el siguiente periodo, debían renunciar. Y por otro lado también preguntar, los familiares de los mineros señalan que hay algunas trabas para la recuperación de los cuerpos. Quisiera saber qué información tienen ustedes, y cuestionaban el hecho de que el presidente Vicente Fox nunca se hizo presente. Gracias. Sobre el primero de los puntos ya fijé la presidencia de la República, no tengo más que decir. Sobre el segundo de los puntos, se sigue trabajando en el rescate de los cuerpos de los mineros. La información que Presidencia de la República tiene a través de la Secretaría de Trabajo es que se ha podido eliminar altas dosis de gas metano que están en los pasillos para poder seguir trabajando en los niveles más profundos de la mina donde ocurrió la explosión. Sabemos de la desesperación de las familias, pero reiteramos, ahí se está haciendo el trabajo, la empresa está cumpliendo con su responsabilidad, la Secretaría del Trabajo está atenta en la supervisión. Seguramente habrá de tardarse meses, como ya lo hemos dicho, en poder llegar al punto donde ocurrió la explosión. Y la otra pregunta, Sara. Siempre el Gobierno de la República ha estado representado y al tanto de lo que ahí ocurre, y el presidente ha considerado que no es conveniente su presencia en esa zona, sí la del Gobierno federal y sí la del seguimiento que el presidente ha hecho en todo momento de la acción que ahí tiene lugar. Patricia. Gracias, buenos días. Dos temas. El fin de semana pasado, tengo entendido, un número considerable de sindicatos, señor vocero, de Estados Unidos, envió una carta al presidente Vicente Fox donde respaldan, apoyan al exdirigente minero Napoleón Gómez. A mí me gustaría saber si ya la presidencia ha recibido esta misiva y si se le va a dar una respuesta, en qué términos se daría esta respuesta, si esto es posible. Y por la otra parte me gustaría que comentara desde esta tribuna de la presidencia esta noticia que traemos hoy sobre que Carlos Abascal, cuando fue secretario del Trabajo, con erario público, promovió la impartición de cursos de adoctrinamiento católico. Seguramente hoy el secretario de Gobernación dará respuesta a esto, pero me gustaría conocer la opinión de Presidencia, puesto que desde aquí usted ha hecho una gran defensa de la separación Iglesia-Estado y de la laicidad del Estado mexicano. Gracias. Sobre la primera de las preguntas, Patricia, no deja de extrañar a la Presidencia de la República estas cartas del movimiento sindical de los Estados Unidos, sobre todo por las acusaciones que pesan sobre este dirigente minero. En todo caso, independiente del extrañamiento que tiene la Presidencia de la República, pues respeta los puntos de vista y las opiniones de cualquier actor político y social, tanto de México como del extranjero, y sí habrá de responderse a estas misivas de estos sindicatos a través de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, como es de costumbre. Respecto al segundo de los puntos,
Secretaría del Trabajo, a lo largo de este día, hará una comunicación oficial y aclarará puntualmente qué es lo que ahí ocurrió. Hasta que tenga la información completa de la Secretaría del Trabajo. La información que tenemos es de un curso sobre doctrina social cristiana, como pudiera ser sobre otras doctrinas sociales, y no de manera específica un hecho de carácter religioso de ninguna manera. Pero habrá que esperar la información de la Secretaría del Trabajo, que la compromete para este día. Vero. Buenos días. Entonces, aún y con la ratificación del señor Napoleón Gómez que hubo este fin de semana y el respaldo de los sindicatos extranjeros, estadounidenses, para la presidencia de la República, ¿quién sigue siendo el líder de este gremio? Para la presidencia de la República es absolutamente claro, ya lo ha ratificado la Secretaría del Trabajo. Hubo una demanda del exdirigente sindical ante la Corte. La Corte no dio lugar a la protesta de este dirigente, y conforme a las leyes mexicanas y al propio reglamento del sindicato minero, quien es el dirigente es quien fue reconocido en la toma de nota por la Secretaría del Trabajo a decisión de la Comisión de Vigilancia del Sindicato de los Trabajadores Mineros. Sí, Rubén, buenos días. Preguntar por qué no se ha medido con la misma vara el caso de los líderes corruptos de los sindicatos. Está el caso de Napoleón Gómez Urrutia, que lo acusan de grado extremo de corrupción. Está también Víctor Flores Morales, presidente del Congreso de Trabajo, tiene denuncias penales en varias procuradurías estatales, también en la PGR. ¿Por qué no se ha medido con la misma vara, o si hay favoritos de este gobierno? De ninguna manera, se mide con la vara de las leyes, independiente de las opiniones personales. La Comisión de Vigilancia del Sindicato de Trabajadores Mineros, de acuerdo con sus atribuciones en el marco de las propias leyes del sindicato, que tiene como atribución la posibilidad de destituir al dirigente del sindicato y nombrar a un dirigente transitorio mientras se cita a la Asamblea General, pues lo hizo. Si en otros sindicatos se cumplen los marcos de la ley al interior de la propia estructura sindical y hay acciones, pues la Secretaría del Trabajo tomará nota. No ha sido el caso con otros de los sindicatos. Se requiere una estructura legal que se haga responsable de esas decisiones y corresponda a los propios sindicalistas. Si es el caso, insisto, la Secretaría de Trabajo tendrá que tomar las notas correspondientes. Alfredo. Esta decisión del señor presidente de no callarse, seguir hablando, expresando lo que él piensa, respecto a los comentarios que han hecho algunos actores de la oposición, ¿no es caer en un juego ridículo de palabrería, señor Aguilar, o seguir el juego de la oposición en cuanto a lo que ellos quieren que se esté diciendo? No vamos a comentar de campañas, como ustedes saben, solo de otro lugar, y ante el discurso del señor presidente de los últimos días, la defensa de la democracia, la defensa de la institucionalidad democrática es una responsabilidad del presidente de la República. Muchas gracias, Héctor. Solo una cuestión de logística. Nos comentas que ante la invitación del PAN a Pedro Cerizola y a Ramón Muñoz, ellos evalúan la posibilidad de seguir en sus cargos. La pregunta sería, ¿tienen pensado cuánto tiempo llevaría esta evaluación? No tiene que, como dije aquí, han aceptado en principio esta invitación y están haciendo las valoraciones jurídicas para saber si tienen que renunciar, si no tienen que renunciar ante esta invitación de su partido. Tendrá que estar resuelto hoy, mañana, no más. Y sería una y ellos serán los que habrán de comunicar su decisión. ¿Sí? Sí, compañera. Hola, buenos días. Una pregunta. Ayer en el periódico Reforma apareció una columna donde dicen, afirman que Luis Ernesto Derbez,
una reunión privada con empresarios canadienses sostuvo que Andrés Manuel López Obrador va a ganar las elecciones. ¿Qué opinión tiene la Presidencia de la República? ¿Siguen con su postura de no decir nada? Ya comenté ese hecho en particular la semana pasada. Reitero lo que dije en esa ocasión. Buen día, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. A ver. Sí, dos cosas. Nos interesaría saber mucho por qué la Semarnat no ha actualizado el reporte de monitoreo de playas y por pura curiosidad, ¿cuánto les costó la edición del libro del Estado Mayor? No sé, no tengo idea. Esa información hay que preguntarle al Estado Mayor. No tengo información sobre el caso, la comprometo. Sí. Gracias, señor Rubén, buenos días. El día de ayer hubo una manifestación por parte de algunos activistas que se dicen pertenecientes al Foro Alternativo del Agua en este cuarto Foro Mundial del Agua. Ellos están desconociendo a este foro, dicen que es un maquillaje, que las decisiones ya estaban tomadas y no estuvieron a discusión, que se van a negar a firmar la declaración ministerial. Por lo pronto así lo ha dado a conocer Bolivia y Venezuela. ¿Está en riesgo este foro y su legitimidad? Les recuerdo que este foro, de manera oficial, están 140 países. 2 países no quieren firmar. No creo que esté en juego el foro. 138 son más que 2 en la democracia. Las democracias es construcción de mayorías. Es construcción de mayorías. Representa, sí, una decisión democrática de 138 países que se firman. Eso representa. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Comenzamos con la agenda del señor presidente para el día de hoy. La agenda. Sin señal. Bueno, la agenda del señor presidente para el día de hoy. Hoy por la mañana tiene entrega de cartas credenciales de los embajadores de Argentina, de Corea, de Nepal, de Letonia, de Croacia y de Bosnia-Herzegovina, en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos. Luego el señor presidente se traslada a que será el primer evento del día de hoy, el proceso de fortalecimiento y mejora de la calidad de las instituciones públicas de educación superior, que va a tener lugar en el patio central de la Secretaría de Educación Pública en el centro. Luego el presidente hace un recorrido, una visita de supervisión de la construcción de la biblioteca José Vasconcelos, y lo va a acompañar Koichiro Matsura, que es el director general de la UNESCO, que está aquí en México con motivo del Foro del Agua también, y para hacer una serie de visitas. De hecho, el señor Matsura estará hoy viendo funcionar el programa de enciclomedia en una de las escuelas de la Ciudad de México, y acompañará al señor presidente a la supervisión de la biblioteca. Va a estar también en el recorrido el secretario de Educación Pública y también la presidenta de Conaculta. Luego, el siguiente evento es que es donde asistirá el señor Matsura a la presentación del programa Enciclomedia. Y en esta escuela primaria Profesora Vicenta Trujillo, en la unidad habitacional Tlatelolco, que está a un lado, pues muy cerquita. Entonces
Luego, tiene una entrevista del presidente por teléfono con un noticiero de Aguascalientes. Luego la comida de trabajo y reunión con el grupo staff de las 2:30 a las 18. Y luego la audiencia con el secretario, una audiencia con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo de la OMT, Francisco Franghiali, y estará acompañado por el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo. Y después la ceremonia de fundación de la Red Global de Banco de Alimentos. Y 2 o 3 datos en relación de las reuniones del señor presidente para el día de hoy. Por un lado, está el avance de calidad en educación superior. Este evento, en esta administración del 2001 a 2005, se han abierto 84 nuevas instituciones de carácter superior o de educación superior, que son 24 universidades tecnológicas, 27 institutos tecnológicos, 11 universidades, 18 universidades politécnicas, 4 universidades interculturales y la 4ª unidad académica de la UNAM. El crecimiento del gasto federal en estos años en relación a la educación superior ha sido del 57%, el crecimiento de la matrícula en estos años del 18%, y el programa de becas de PRONAVES es de 138,000 alumnos de la educación superior. La media superior llega al 1,100,000 y estrictamente para la educación superior 138,000 becas. Luego, la red global de bancos de alimentos, hoy se firma una declaración, un compromiso para la formación de una red de bancos de alimentos Estados Unidos, Canadá y México. Los apoyos que el Gobierno de México ha estado dando a estas iniciativas de banco de alimentos, que son organizaciones de la sociedad civil, que son las responsables de estos bancos, es la movilización de alimentos a través de la red carretera sin cobro de peaje. Los jóvenes del servicio militar ayudan a la recolección de comida y bienes, coordinación con agricultores para movilizar los excedentes de alimentos, y está en discusión la posibilidad de la deducibilidad de impuestos a la donación de artículos y alimentos, todavía en discusión. Y en relación, quisiera subrayar nada más, en relación a la reunión que hoy tendrá el presidente con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, un elemento importante de la reunión de hoy es que el secretario de la Organización Mundial del Turismo va a entregar al presidente Fox la resolución acordada por la Asamblea General de este organismo mundial, titulada por la reacción ante las catástrofes naturales. Nuestro país presentó este punto de resolución en diciembre del año pasado a la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo tras el paso del huracán Vilma por las costas del sureste mexicano. De alguna manera esta posición había sido planteada por el señor presidente también en la cumbre iberoamericana, en aquella intervención particular que se pidió al presidente de México sobre el caso de Vilma y la experiencia de México en catástrofes, pero en particular ahora la Organización Mundial ha tomado en su Asamblea General esta iniciativa de México, y esta resolución muestra el esfuerzo conjunto a nivel internacional para avanzar en los procesos de prevención y reacción ante los desastres naturales. Nos vamos ya. Leticia, si alguien me presta una pluma, de favor. Muy buenos días, Rubén. Sí. Me gustaría saber si a raíz de lo que ocurrió ayer en el atado de Juárez, en Oaxaca, la Presidencia de la República hará algún cambio en los sistemas de seguridad del Presidente de la República para evitar que sea objeto de alguna agresión mucho más fuerte de lo que sucedió ayer. Y por otra parte, me gustaría también saber cuál es el ánimo del presidente a raíz de estos hechos, que hasta donde yo recuerdo son de los más
fuertes en términos de agresión hacia su persona, hacia su investidura, que ayer incluso le llamaban chachalaca mayor. Gracias. Por lo que hace al ámbito de la seguridad, solo el Estado Mayor puede hacer declaraciones a este punto. Pero, de otra manera, en lo que hace al hecho, en términos de análisis político por parte de la Presidencia de la República, pues fue un hecho en realidad menor. Yo estuve presente ahí, había 40 o 50 maestros protestando, no impidieron el desarrollo de todo el evento y además se les dejó expresarse. En estos tiempos y en esta democracia nuestra, todas las voces tienen lugar, también esas voces. Roberto. Sí, buenos días. Pero no se requiere de mano firme de parte del presidente, de parte del Ejecutivo. No me refiero a represión, pero sí de mano firme para que no se desemboquen más este tipo de acontecimientos. No, lo que se requiere es mayor apertura, mayor democracia y que todas las voces se puedan expresar en este país en el marco siempre de nuestras instituciones y de nuestras leyes. El señor presidente reconoce que esas fuerzas pueden expresarse, a ellas toca ya su propia responsabilidad hacer, con la redundancia, hacerse responsable de sus propios dichos, pero este gobierno ha luchado por la libertad de expresión y va a abrir siempre los espacios a la libertad de la expresión. Alfredo. Señor Aguilar, buenos días. En horas de la libertad de expresión, ¿por qué nos cortaron el audio aquí en la sala de prensa cuando estaba, antes de que hablara el señor presidente? Estábamos pendientes de todo lo que iba a hacer y de repente cortaron el audio. ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Un problema técnico o qué pasó? Problema con la transmisión. Es decir, la persona que estaba transmitiendo fue Carla y ahí ya perdió la posibilidad de seguir transmitiendo. No hubo ninguna censura, simplemente un problema técnico. Pedimos disculpas del problema técnico, no estaba enterado. Arisa. Gracias. ¿No es un riesgo esto que ocurrió en Guelatao? ¿No es un riesgo por que pueda ir subiendo de tono y llegar a situaciones más graves? No, la pregunta concreta si no es un riesgo. La Presidencia de la República no lo ve así. Asume el evento, me parece que se está sobredeterminando. Los que estuvieron ahí pudieron darse cuenta, 50 profesores gritando con un autoparlante todo el tiempo. Lo grave hubiera sido que se les hubiera impedido. Lo grave hubiera sido volver a los viejos tiempos del pasado y reprimir esa manifestación. Eso no va a tener lugar nunca en este gobierno. No hay ningún problema. Ivonne. Gracias. Rubén, buenos días. Yo entiendo que es un asunto de percepciones y en ese sentido también hubo quienes pudimos atestiguar la protesta y pues sí se pudo ver que era grave que solo 50 personas pudieran burlar la seguridad de un pueblo literalmente cercado por vallas metálicas y que va aprovechándose de esta premisa de la presidencia de que no van a golpear a nadie, hubieran enfrentado a efectivos del Estado Mayor Presidencial e incluso golpeado y tirado las vallas y rebasado el cerco. Frente a esto, pregunto, ¿no es abonar en un terreno del desorden el minimizar desde Los Pinos este tipo de protestas? Porque de alguna manera es como abdicar a la responsabilidad del Estado de promover otro tipo de interlocución. De ninguna manera, como dices tú, en todo caso es un problema de percepción. Para la Presidencia de la República fue un evento menor, el evento se desarrolló tal como estaba programado, se pudieron escuchar todos los discursos programados y ese es nuestro punto de vista. ¿Pero no llamarían entonces ustedes a una manifestación política de otro tipo? Pues sí, dentro de nuestras leyes, en el marco de nuestras instituciones, todas las voces deben de ser oídas. Sí hay una invitación a que se respeten nuestras leyes, a que se respeten la vida institucional, pero desde nuestro punto de vista eso siempre estuvo bajo control. Dos preguntas.
La primera, en relación a la declaración que hizo ayer el presidente Hugo Chávez sobre la derecha mexicana que tiene y está actuando en contra del gobierno y utilizando su figura, la figura del presidente, para impedir el ascenso de la izquierda en México. Y la segunda, si podría usted decirme a qué se refirió ayer el presidente con llamar el mesianismo, a qué gobierno se estaba mencionando o haciendo referencia al presidente. Comienzo por la segunda, a ningún gobierno en lo particular. El presidente manifestó sus puntos de vista, su intelección del legado de Juárez al país y la manera que el país debe de honrar la figura de este mexicano de excepción. Y respecto a la primera de tus preguntas, subrayar de parte de la Presidencia de la República que el proceso electoral solo corresponde a los mexicanos. José Luis. Un poco insistiendo en esta última respuesta que acabas de dar. De cualquier manera, son opiniones de asuntos internos de México. En este caso, se podría llamar al encargado de negocios, aunque la relación está en el mínimo nivel de los dos países, para que explicara o para reconvenirlo sobre esos comentarios del Ejecutivo de Venezuela. Reiterar, en primer lugar, que el proceso electoral corresponde solo a los mexicanos. Ningún país puede intervenir en el proceso electoral. Una vez hechas estas declaraciones por parte del presidente Chávez, tocará al Instituto Federal Electoral analizar el hecho y ver si hay una intervención y una injerencia en el proceso electoral por alguien que no debe intervenir en este proceso electoral. Y dos, también a la Cancillería mexicana hacer el análisis para ver si hay necesidad de hacer alguna observación al presidente venezolano. Carlos. Rubén, buenos días. Quisiera preguntarte, mañana se cumplen los 12 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio y tú dijiste recientemente que ya era un caso cerrado. En campaña el candidato Fox prometió que iba a hacer la investigación, pero es un caso cerrado y no sabemos cómo termina ese caso cerrado por parte de la PGR o de la Fiscalía Especial. ¿Cuál es la resolución? Si está cerrado, ¿quién fue? ¿Qué pasó? Que nos explicaras por qué es cerrado y cuáles son sus conclusiones. Sobre el caso ya declaré hace 2 semanas, no tengo nada más que decir. ¿Algo más? Camilo. Gracias, buenos días, señor. Hay unos signos que subrayan la cercanía excepcional entre Estados Unidos y México en esta coyuntura. Tenemos ahora la binacional, después la reunión del presidente Fox y el presidente Bush y el primer ministro canadiense. ¿Con qué actitud llega el gobierno de México a esta binacional? ¿Qué temas pondrá sobre la mesa de manera prioritaria y cuál es el ánimo que usted ve desde México en la relación entre los dos países? Gracias. Si la Presidencia de la República, el gobierno de México, tiene una actitud muy positiva respecto a los próximos 3 eventos que van a tener lugar. Por un lado, la binacional en Washington, que inicia el próximo jueves, luego la bilateral que tendrá el presidente Fox con el presidente Bush en el marco de la trilateral y luego propiamente la trilateral. Hay muchos elementos en el ambiente que señalan que hay posibilidad de que pueda por fin acordarse al interior del Congreso norteamericano un acuerdo migratorio. Hay también muy buenos elementos para considerar que es posible sacar adelante este proyecto que resolvería un problema histórico en la relación entre México y los Estados Unidos, que es el inicio y que va en el camino de lo que con el tiempo pudiera ser un acuerdo en los términos que México siempre ha considerado que son los mejores, aquella que garantice una migración legal, ordenada y respetuosa de los derechos humanos. Entonces hay un muy buen ánimo del Gobierno de México en este momento respecto a estas 3 próximas reuniones.
¿Qué elementos positivos se ven? Bueno, pues, por un lado, como en el interior de la Unión Americana se ha estado discutiendo la posibilidad de llegar a un acuerdo migratorio de trabajadores temporales en cifras muy, muy importantes. De otro lado, el hecho mismo de la discusión al interior de los Estados Unidos, que un muro no resolvería ningún problema. Por otro lado, la apertura de congresistas y de instituciones de los Estados Unidos a discutir el fenómeno migratorio. De otro lado, declaraciones de algunos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, en particular la declaración del secretario de Comercio después de la publicación del desplegado de México en 3 periódicos de los Estados Unidos, donde considera que están dadas las condiciones para una discusión o tomar en cuenta la aportación de México en la resolución del problema migratorio. Hay muchos elementos de este carácter que hablan de que hay un buen ánimo y una buena disposición, tanto del gobierno de los Estados Unidos como de México, para encontrar soluciones a este problema en particular. Pero el presidente Bush dijo que una amnistía a los migrantes sería un error. Ya está él poniendo su postura del señor presidente Bush, que darle amnistía a los migrantes sería un gran error para él. ¿Cómo entonces llegar a un acuerdo cuando no acepta la distancia? Es un problema complejo, y también él ha dicho que habría la posibilidad de un acuerdo de trabajadores temporales, por lo menos en inicio de 400,000, y la discusión todavía, y el espacio de la discusión de qué pasaría con los migrantes que ya están en los Estados Unidos. Es una discusión, hay muchos signos positivos que apuntalan a la posibilidad de un acuerdo. Veamos si se da, no se da. La pregunta es, a la pregunta de Camilo, ¿cuál es el ánimo de la presidencia y cuáles son los signos? Eso es nuestro análisis. Sí, Alfredo. Gracias. Hoy se cierra el Foro Mundial del Agua y bueno, ha habido señalamientos, comentarios al respecto. La presidencia, ¿qué opina respecto a lo que se ha dicho de que México, pues digamos, hubiera funcionado como un escalón para llegar a la apertura de la iniciativa privada para manejar el agua? ¿Qué opina de esto de la presidencia, todos los señalamientos que han habido? Que todos los señalamientos son bienvenidos. Para eso se hace un foro mundial, para oír las diversas opiniones de todos los países, de los 140 países que están participando ahí. A lo largo de muchos meses, más de un año, se ha venido discutiendo a nivel mundial la posibilidad de la resolución que podrá hoy votarse. Es una resolución en todo caso que no es vinculante, que se trata de una resolución de recomendación, que generación de consensos. A lo largo de un año muchos países participaron en la elaboración de lo que puede ser hoy la declaración, pero si hay otras voces, otras ideas, pues deben de ser incorporadas. Para eso se trata de abrir estos foros de discusión. Nosotros vemos muy positivo lo que ha ocurrido, el que se han planteado diversas posiciones, que es un tema clave de la discusión mundial, que tiene hoy lugar en todas las agendas de los gobiernos como un problema de seguridad nacional de los países, e incluso un problema de carácter mundial que implica la supervivencia de la especie, el tener el poder o no resolver el problema del agua en los próximos años. ¿Cuál posición, perdón? No, nuestra Constitución prohíbe la privatización del agua. No vamos a violar la Constitución. ¿Sí? Gracias, Rubén. La semana pasada la American Chamber México dio un estudio en donde se decía que en el año 2030 en Estados Unidos va a haber 70 millones de estadounidenses retirados, de los cuales esos puestos que estas personas dejarían solo serían cubiertos por 40 millones de estadounidenses. Entonces habría un déficit de trabajo de 30 millones. Digamos, esto es a mediano plazo. ¿Cuál sería el análisis de la presidencia ante esta realidad migratoria que tenemos entre los dos países y entre la realidad demográfica de que, bueno, la sociedad estadounidense se está haciendo vieja, está pasando a retiro?
¿Cuál sería, digamos, la perspectiva futura que tiene México? Gracias. Bueno, son datos que también son datos que maneja CONAPO, que hace una semana el señor presidente hizo referencia a los mismos. Probablemente hacia el año 2010, 2015, México, por el nuevo crecimiento de la población, un poco abajo del 1% como país desarrollado en términos del crecimiento poblacional, andamos en el punto 90 en este momento del crecimiento poblacional. Entonces, es muy probable que para estos años la capacidad de generación de empleo del país podrá generarle empleo a todos los ciudadanos, cosa que hoy no ha podido hacer, pero podrá generar empleo a todos sus ciudadanos, y es probable que la migración a los Estados Unidos pues se reduzca de manera considerable o dramática. Bueno, eso por lo que hace a México. En todos los Estados Unidos tendrán que resolver su problema de trabajadores que permitan mantener a toda su estructura de jubilación, permitiendo la migración de otros países, de Asia, de África. No sabría el caso, pero es un problema que atañe a los Estados Unidos, no a México. Buen día, nos vemos mañana, muchas gracias. Buenos días.